Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Es un hermoso día. Ahora el mensaje que le tengo hoy se titula La redención eterna. O sea, ¿qué debemos hacer para ser salvos y tener la redención? Amén. Bueno, vamos a ver primero el versículo de referencia que tenemos para el mensaje de hoy. Juan capítulo 8, versículo 1 al 12. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como seguían insistiendo en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose, Jesús, y no vio a nadie en el lugar, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques ya más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: Quienes aman a Dios vivirán por siempre en su luz. Para la mayoría de las personas, la convicción religiosa es la esencia de su fe en Dios. Son incapaces de amar a Dios y solo saben seguirlo como robots, sin anhelarlo ni adorarlo verdaderamente. Se limitan a seguirlo en silencio. Muchos creen en Dios, pero muy pocos son los que lo aman. Simplemente veneran a Dios por temor a una catástrofe o lo admiran porque es grande y poderoso. Pero en su veneración y admiración no hay amor ni verdadero anhelo. En su experiencia buscan las nimiedades de la verdad o algunos misterios insignificantes. La mayoría solamente lo sigue para pescar bendiciones en un río revuelto. No buscan la verdad ni obedecen sinceramente a Dios para recibir sus bendiciones. La vida de fe en Dios de las personas carece de sentido y de valor, y en ella se encuentran sus consideraciones y pretensiones particulares. No creen en Dios para amarlo, sino para que las bendiga. Muchos se comportan como les place, hacen lo que quieren y nunca tienen en cuenta los intereses de Dios ni si lo que hacen concuerda con la voluntad de Dios. Dichas personas no pueden alcanzar la fe verdadera, por no hablar del amor hacia Dios. La esencia de Dios no existe únicamente para que el hombre crea en ella, sino para que, asimismo, la ame. Sin embargo, muchos de ellos que creen en Dios son incapaces de descubrir este secreto. La gente no se atreve a amar a Dios ni procura amarlo. Nunca ha descubierto que Dios tiene muchísimas cosas que lo hacen digno de ser amado. Nunca han descubierto que Dios es el Dios que ama al hombre y el Dios que tiene el hombre para amar. La hermosura de Dios se manifiesta en su obra. Solo cuando experimente su obra podrá descubrir la gente su hermosura. Solo con sus experiencias reales podrá apreciar la hermosura de Dios, y nadie puede descubrirla sin observarla en la vida real. Dios tiene muchísimas cosas que lo hacen digno de amor, pero la gente no puede descubrirlo si no llega a relacionarse con Él. En otras palabras, si Dios no se hiciera carne, la gente no podría relacionarse realmente con Él, y en tal caso tampoco podría experimentar su obra, por lo que su amor por Él se contaminaría con muchas mentiras y fantasías. Su amor por el Dios del cielo no es tan auténtico como el que siente por el Dios de la tierra, pues su conocimiento del Dios del cielo se basa en sus fantasías.
más que en lo que haya visto con sus propios ojos y en lo que haya experimentado personalmente. En la era de la gracia, Jesús nos dio la redención eterna. No hay nadie en este mundo que no pueda ser redimido si confía en Jesús como su Salvador. Amén. Él nos redimió a todos nosotros. Si hay un pecador que sufre con sus pecados, esto se debe a que él no entiende cómo Jesús se ha entregado por todos nuestros pecados en la cruz. Ahora, en la era del reino, Dios Todopoderoso nos dará la redención, la salvación a través de su palabra, por medio de su obra, que es el juicio. Al escuchar nosotros las palabras, nos refina y nos perfecciona, ¿sí? Si nosotros queremos escuchar, Él nos va a refinar a través de su palabra y su obra, y lo aceptamos. El que no quiere escuchar y hace oído sordo, lamentablemente va a ser condenado bajo su juicio, que es el castigo, y va a ser llevado al infierno. Por eso yo les insto a que se despierten ya, acepten la obra de Dios Todopoderoso para poder ser salvados, amén, para tener la redención eterna. Y ahora quiero compartir una parte de un testimonio que daba uno de la iglesia, donde él no entendía bien esta forma de salvar. O sea, si a veces nos salva una vez en una era y otras veces ahora nos salva a todos, ¿sí? O sea que debemos nosotros avanzar de acuerdo a la era y a la obra de Dios. Entonces me pareció muy importante para que todos entiendan cómo sería esto, ¿sí? Cómo debemos avanzar para poder ser salvados siempre, amén. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. En aquellos primeros días Jehová Dios proclamó sus leyes y le ordenó al pueblo de Israel que las siguiera. El pueblo creía que mientras cumpliera las leyes y no fuera condenado, entonces serían salvados. Pero al final de la era de la ley, debido a que Satanás había corrompido cada vez más a la humanidad, el pueblo de Israel no podía guardar las leyes y cometieron más y más pecados. Ya no había ninguna ofrenda por el pecado que pudiera expiar suficientemente sus pecados, por lo que se enfrentaron al peligro de ser condenados y sentenciados a muerte por estas leyes. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de la humanidad, y para que la humanidad pudiera ser salvada y escapar de la condena de las leyes, Dios se hizo carne con el nombre de Jesús y realizó la obra de redención. Fue crucificado como carne sin pecado y libremente redimió a los seres humanos de las leyes. A partir de ese momento, siempre y cuando aceptemos y llamemos el nombre del Señor Jesús, vengamos ante Él a arrepentirnos y confesar nuestros pecados, entonces seríamos absueltos de nuestros pecados y ya no seríamos condenados ni castigados por esas leyes. Obtuvimos la salvación porque el Señor Jesús nos redimió. Así que, quiere decir que en la era de la ley, mientras la gente guardara las leyes de Jehová Dios, entonces eran salvados. Y en la era de la gracia, siempre y cuando la gente confiara en el Señor Jesús, confesaran sus pecados y se arrepintieran ante el Señor, entonces ellos también eran salvados. Esto es así. Sí, cada vez que Dios hace una nueva etapa de la obra, debemos ser capaces de mantener el ritmo de la obra de Dios, acatar los requisitos de Dios en la nueva era, practicar de acuerdo con la palabra de Dios y por lo tanto ser salvados y ya no ser condenados por Dios. De hecho, ser salvados por la gracia del Señor Jesús en nuestra creencia en Él significa solo que nuestros pecados son absueltos y que no seremos condenados ni sentenciados a muerte por las leyes. Sin embargo, no significa que estamos siguiendo el camino de Dios y que hemos expulsado todo pecado, y mucho menos significa que habiendo sido salvados una vez, entonces siempre seremos salvados. Aunque creemos en el Señor Jesús y hemos sido redimidos por Él y nuestros pecados han sido absueltos, todavía somos capaces de cometer pecados con frecuencia y desafiar a Dios. Y vivimos en un círculo vicioso, al cometer pecados durante el día y luego confesarlos por la noche, siendo incapaces de liberarnos de los lazos y las limitaciones del pecado. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un problema, con el fin de proteger nuestra apariencia y estatus y que nos veamos en un nivel más alto y la gente nos admire, o a menudo usamos disfraces,
decimos mentiras y nos involucramos en el engaño. Nos encanta presumir cuando hacemos cosas y también podemos confabular y competir con ellos por una posición. Cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas volverse negativos y débiles y perder su fe, a menudo vamos a ayudarlo y apoyarlo, pero vemos que eso no tiene ningún efecto y así nosotros mismos perdemos nuestra compasión y paciencia y comenzamos a tratar de evitar a nuestros hermanos y hermanas y nos volvemos incapaces de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Especialmente cuando se nos presentan pruebas, nos quejamos, culpamos y juzgamos al Señor, tanto que comenzamos a albergar pensamientos e ideas acerca de traicionar al Señor. Simplemente somos incapaces de practicar la palabra del Señor y no tenemos verdadera fe en el Señor y no somos verdaderamente obedientes a Él. También hay muchos hermanos y hermanas que siguen las tendencias mundanas, codiciando placeres pecaminosos y que viven vidas para comer, beber y divertirse, al igual que los incrédulos. Dios dijo: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Juan capítulo 8, versos 34 y 35. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, verso 45. La palabra de Dios es muy clara. Dios es santo y el carácter de Dios es justo e inviolable. Y si uno quiere entrar en el reino de los cielos, entonces debe librarse de su naturaleza pecaminosa y ser purificado, y dejar de pecar y desafiar a Dios. Solo personas como estas están calificadas para heredar la promesa de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, que pecamos durante el día y confesamos nuestros pecados por la noche, y que vivimos en un pecado ineludible, ser calificados para entrar en el reino de los cielos? Si no resolvemos la fuente de nuestros pecados, incluso si pudiéramos tener nuestros pecados absueltos 1000 veces, 10.000 veces, todavía perteneceríamos a Satanás y estaríamos en contra de Dios. Solo piensa, si Dios permitiera que personas como nosotros, llenas de nuestros pecados, carácter satánicos, corruptos y que son capaces de desafiar y traicionar a Dios, entren en el reino de los cielos, ¿cómo podría el reino de Dios seguir siendo llamado reino santo? Esto sería imposible. Cuando las personas se deshacen de las cosas viles y corruptas de Satanás, ganan la salvación de Dios. Pero si todavía no se despojan de lo vil y de la corrupción, entonces siguen viviendo bajo el campo de acción de Satanás. Las intrigas, los engaños y la ruindad de las personas son todas las cosas de Satanás. Salvarte es permitirte escapar de estas cosas. La obra de Dios no puede estar mal. Todo es con el fin de salvar a las personas de la oscuridad. Cuando has creído hasta un cierto punto y puedes despojarte de la corrupción de la carne, y de esa corrupción ya no te encadena, ¿no habrás sido salvado? Cuando vives bajo el campo de acción de Satanás, eres incapaz de manifestar a Dios. Eres algo vil y no puedes recibir la herencia de Dios. Una vez que hayas sido purificado y perfeccionado, serás santo, serás normal, y Dios te bendecirá y serás precioso para Él. De práctica 2. Los pecados del hombre podían ser perdonados por medio de una ofrenda por el pecado, pero el hombre ha sido incapaz de resolver el problema de cómo no pecar más y cómo poder desechar completamente su naturaleza pecaminosa y ser transformado. Los pecados del hombre fueron perdonados gracias a la obra de la crucifixión de Dios, pero el hombre siguió viviendo en el viejo carácter satánico y corrupto. Así pues, el hombre debe ser completamente salvo de este carácter satánico corrupto para que la naturaleza pecadora del hombre sea del todo desechada y no se desarrolle más, permitiendo así que el carácter del hombre cambie. Esto requiere que el hombre entienda la senda del crecimiento en la vida, el camino de la vida y el camino del cambio de su carácter. También necesita que el hombre actúe de acuerdo con esa senda, de forma que su carácter pueda ser cambiado gradualmente y él pueda vivir bajo el brillo de la luz y que pueda hacer todas las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, desechar el carácter satánico corrupto
y liberarse de la influencia satánica de las tinieblas, aflorando de este modo totalmente del pecado. Solo entonces recibirá el hombre la salvación completa. Del misterio de la encarnación 4. Gracias al Señor, estas palabras han dejado muy claro lo que es la verdadera salvación. La verdadera salvación significa que una vez que alguien ha ganado la verdad y ha sido purificado y perfeccionado por Dios, ellos han expulsado completamente el pecado y desechado la oscura influencia de Satanás. Y ya no cometen pecados ni desafían a Dios. La obra que el Señor Jesús realizó fue en realidad la obra de redención y simplemente ya no pertenecemos al pecado. Amén. Pero la naturaleza satánica dentro de nosotros estaba profundamente arraigada, y aunque nuestros pecados recibieron la absolución del Señor, cuando nos encontramos con problemas, todavía somos capaces de entrar bajo la dominación de los caracteres satánicos, como la arrogancia, la presunción, la torpeza, el engaño, el egoísmo y la mezquindad, la insidia y la malicia. Y a menudo no podemos evitar pecar y desafiar a Dios, y simplemente somos incapaces de poner en práctica las palabras del Señor. Esto es como ser un ladrón que es atrapado por la policía por robar las cosas de otras personas. Sus padres no pueden soportar la idea de que su hijo languidezca en detención, así que pagan la multa para sacar a su hijo de la cárcel. Pero la naturaleza del ladrón todavía está dentro de él, y cuando llegue una oportunidad adecuada volverá a ser dominado por su naturaleza y seguirá robando cosas. Por lo tanto, si entendemos todos los aspectos de la verdad, estando completamente liberados del dominio de Satanás, y se purifican nuestros caracteres satánicos y corruptos, deshaciéndonos de los lazos del pecado y buscando la voluntad de Dios, practicando la palabra de Dios y realmente reverenciando y obedeciendo a Dios sin importar el ambiente, entonces siempre seremos salvados. Y solo entonces seremos personas completamente ganadas por Dios. Amén. También entiendo que la salvación eterna significa librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y ser purificados, y que esto es completamente diferente de ser salvados una vez y tener nuestros pecados absueltos. Realmente deja claro lo que es la verdadera salvación, así que ¿hay alguna manera que dentro de sus páginas, del página del libro, de donde saqué el testimonio, nos permita librarnos del pecado y ser salvados? Si pudiéramos encontrar una manera de librarnos del pecado y practicar de acuerdo con esa manera, ¿no seríamos capaces de alcanzar la verdadera salvación y entrar en el reino de los cielos? Gracias a Dios por su iluminación y guía. Las condiciones de cada uno de nosotros que creemos en el Señor son ciertamente como se menciona en este testimonio: cometer pecados durante el día y luego confesarlos por la noche, y hundirnos tan profundamente en el pecado que no somos capaces de liberarnos. Si nuestra creencia en el Señor es una justificación de la fe, y creemos que al ser salvados una vez, siempre seremos salvados, ¿cómo se puede expresar el carácter justo, santo e inviolable de Dios? Si queremos ganarnos la alabanza de Dios y entrar en el reino de los cielos, entonces debemos buscar activamente el camino para librarnos del pecado. Solo esta es la opción inteligente de las vírgenes sabias. A esto me gustaría, eh, que pongan a pensarse y de que se recapaciten de acuerdo a esto. ¿Cuál sería la salvación eterna? ¿Cuál es la redención eterna? Que piensen y busquen a Dios Todopoderoso, que acepten sus palabras, su obra, para poder ser salvados para siempre. Y debemos saber que debemos avanzar con la obra de Dios. Dios avanza y nosotros también debemos avanzar porque somos hijos de Dios, somos sus seguidores, somos sus hijos y debemos avanzar con la obra. Pasamos la era de la ley, la era de la gracia, ahora la era del reino, y debemos someternos de nuevamente a Él, seguirlo, obedecer sus palabras para poder ser salvos para siempre y perfeccionados, refinados en nuestro carácter vital. Amén. Esto es todo lo que tenía para ustedes. Espero que les haya gustado, de que haya sido de bendición. No se olviden poner me gusta, compartir el mensaje para que sea de bendición para muchas más. Y nos vemos mañana. Paz.